Vamos a jugar una guimbita. ¿Ya? 2, 3, 4. Recordando la bichada. El día que un partido como el Frente muera, se acabó de verdad la democracia en El Salvador. El FMLN, esa antigua guerrilla convertida en partido, hoy es un cadáver político sin representación alguna en la Asamblea Legislativa y sin alcaldías, es decir, fuera de la política y de los roles importantes. Tras décadas en el mando, vertical y autoritario, la cúpula exguerrillera, esos mismos comandantes que prometieron revolución y justicia, terminaron haciendo un desastre absoluto en el poder desde el 2009 hasta el 2019. Corrupción, nepotismo, ineptitud administrativa y un relevo generacional inexistente condenaron a ese partido a su propia extinción. En lugar de formar nuevos líderes, mantuvieron un control férreo como en la vieja guerrilla. Esto ahogó cualquier voz crítica interna y dejó al partido sin rostros frescos, sin ideas renovadas. El resultado era muy predecible y merecido. Lo que comenzó como una bandera de los oprimidos terminó como un club cerrado de excomandantes que se enriquecieron mientras el país se hundía en la inseguridad, pobreza y desilusión. Hoy el FMLN no representa a nadie más que a su propia obsolescencia. Y quizá solo una elección fue la que el FMLN ganó de manera clara, contundente en su vida. Y en efecto, fue con Mauricio Funes allá por el 2009, cuando la gente tenía mucha esperanza. Funes tuvo un gran apoyo en sus inicios, aunque eso pasó bastante rápido y les abrió las puertas del poder al partido de izquierda. Pero a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Con Salvador Sánchez Serén, un viejo excomandante de la guerrilla, tuvieron que arrastrarse a una segunda vuelta contra Arena, que también ya estaba desgastado, pero casi estaba por volver al gobierno como si nada, en medio del desastre. El desgaste no era nuevo, era evidente desde hacía ya varios años, pero lejos de leer la señal y corregir el rumbo, los genios de la cúpula del frente decidieron hundirse con más fuerza. Cada cambio que anunciaban terminaba siendo otro tiro en el pie. Más corrupción, más ineptitud, más control vertical, más caras viejas y menos respuestas reales. En lugar de renovarse, se atrincheraron en su propio dogma como idiotas orgullosos, quebrándose desde dentro el proyecto que tanto les había costado vender. Mantener la unidad de este proyecto histórico. El Frente no es cualquier cosa, son la historia viva de El Salvador. Por eso este tipo de eventos reflejan la lógica de continuar luchando, organizando a las comunidades, sin miedo, sin retroceder. Lo que empezó como el cambio terminó siendo la mayor prueba de que algunos solo sirven para oponerse, nunca para gobernar. Y bueno, y para la corrupción. A duras penas, logrando un segundo mandato, el profe, ya instalado en el poder, con una ineptitud legendaria, Salvador Sánchez Serén, entregó el peor gobierno de la historia moderna de El Salvador. Y no es que los anteriores eran buenos. Un desastre tan caótico, mortífero, que convirtió al país en uno de los más violentos del planeta. Mientras las pandillas se desarrollaban y hacían a sus anchas, los índices de criminalidad se disparaban sin freno. Pero la cúpula guerrillera seguía posando de revolucionarios intocables. A esa incompetencia criminal se sumó una corrupción tan descarada y evidente que ni ellos mismos se molestaban ya en disimularla. Ese combo letal, ineptitud, más robo a mansalva, terminó de rematar al FMLN ante los ojos de un pueblo harto de promesas vacías y que sufría ante la delincuencia. Lo que tenía que ser el gobierno de los pobres acabó siendo el gobierno de los que sí salieron de la pobreza, es decir, todo el círculo del FMLN. Y ya con un desgaste brutal, un pueblo harto hasta la médula, la gente desesperada buscaba cualquier alternativa que no oliera ni se pareciera a Arena o el FMLN. Y justo ahí el Frente, en un acto de suprema estupidez política, selló su propia muerte, expulsando al único candidato que todavía les ofrecía un rostro nuevo, credibilidad, Nayib Bukele obviamente. Y lo echaron por la única razón que mueve a los mediocres, celos enfermizos, la rabia de no poder dominarlo, hacerlo como un títere más. En lugar de aprovechar esa oportunidad, intentaron truncarle la carrera política a como diera lugar. Incluso se unieron con Arena en ese objetivo. Pero el tiro salió por la culata de forma espectacular. Con esa decisión no solo liberaron a Bukele, sino que firmaron su propio certificado de defunción. Lo que creyeron un acto de control terminó siendo el empujón final hacia un funeral político. Así de torpes han sido en todo, hasta en su propio destino. Y en ese contexto de rechazo total,
Llegó el año 2018, el FMLN ya convertido en un partido desechado por la población, sufrió una paliza histórica, perdió 8 diputados y un caudal brutal de votos que dejó claro que el pueblo ya no los aguantaba más. Solo entonces, con la cara de idiotas sorprendidos, se dieron cuenta que llevar a sus mismos viejos cuadros políticos, los de siempre, a la reelección como diputados y alcaldes en otros cargos, era el error más estúpido y arrogante que podían haber cometido. Pero la gente ya no perdonaba ni una sola cara amargada más de la guerrilla reciclada. Habiendo echado a su mejor carta a Bukele y manteniendo una cúpula autoritaria y corrupta hasta los huesos, el resultado era más que evidente. Pero fueron tan tercos, tan ciegos y tan imbéciles que en vez de rectificar aceleraron hacia el despeñadero con el pie en el acelerador. En esa elección el Frente ya lo tenía claro. Sus días estaban contados. Su tumba política estaba abierta y ellos mismos seguían cavando con pala y todo. Así, ya el partido herido de muerte y desangrándose elección tras elección, el FMLN todavía quería imponer a Gerson Martínez como candidato presidencial. Como si repetir la misma fórmula fracasada fuera una obra de milagro. Aunque Bukele ya les había pasado por encima a todos antes siquiera de lanzarse como candidato. Hasta en sus últimos suspiros, el Frente siguió siendo necio, autoritario y patéticamente apegado a su vieja comandancia, el discurso de revolución. Pero al revisar internamente, nadie quería a Gerson Martínez, nadie. Pero claro, los sabios de la cúpula terminaron aceptando a Hugo Martínez, otra carta perdedora, más o menos reciclada, otro rostro cansado que olía a derrota anticipada. Ese cambio a regañadientes a última hora no reparaba ni un solo día de desastre, corrupción y un quiebre brutal de la confianza del pueblo. Solo confirmó lo que todos ya sabían. El Frente prefería morir aferrado a sus fantasmas antes que reconocer su propia obsolescencia. Y el sepelio fue inevitable. Para 2019 el Frente sufrió una humillación histórica. Perdió más de 1.100.000 votos, quedando enterrado en un lejano y vergonzoso tercer lugar. Mientras observaba desde el fondo del abismo cómo el país entero los repudiaba. Hundidos en la derrota, pagaban por fin el precio de haber traicionado al pueblo que un día les creyó mucho y les apoyó. Traicionaron sus esperanzas, sus promesas de justicia. En esa votación el pueblo los sepultaba sin piedad. Lo que nació como sueños revolucionarios terminó como la mayor decepción política de la historia moderna salvadoreña. Un partido que prefirió sordera, arrogancia y corrupción antes que escuchar el llanto de su propia gente. Pero para rematar aquel cadáver el funeral, llegaron las elecciones legislativas del 2021. El FMLN ya era un zombie, es decir, se movía pero estaba muerto. Al final solo consiguió 3 miserables diputados por residuo. Un resultado tan patético. Era menos que un partido sin piernas, sin manos. Existía ya solo en el papel, como fantasma de lo que alguna vez fue. Para un partido que alguna vez gobernó y tuvo mucho poder, ese fue el triste epitafio de su relevancia. Un puñado de viejos comandantes y sus fieles eternos, solos, irrelevantes, condenados a ver desde la banca cómo el país avanzaba sin ellos. Y como si hundirlos en esa derrota no fuera suficiente, el pueblo salvadoreño se echó tierra metro por metro. Esto para las elecciones 2024. El Frente fue borrado del mapa. 0 diputados, 0 alcaldes, absolutamente nada. La peor elección de toda su historia. No sacaron nada. Un desastre tan humillante y lo único que les quedó es gritar fraude. Aborrecidos por el pueblo que un día los vitoreó, terminaron como un partido fantasma, con la lápida ya puesta y el epitafio escrito: aquí yace el FMLN, traidor de sus propias promesas. Algunos quisieran que el Frente no existiera. Díganme qué representación del pueblo tienen en la Asamblea. Muchos dicen, no desde el Frente. Pues está donde usted nos tiene, sin diputados y sin alcalde, porque esa fue la opción de voto de la gente. Así es por ahora. Mientras tanto, sus líderes y exfuncionarios más visibles huían del país y se escondían, aterrorizados ante la posibilidad de tener que rendir cuentas ante la justicia por años de corrupción. Ya no quedaban ni las cenizas de lo que alguna vez fue una guerrilla poderosa, una maquinaria electoral posterior, solo polvo, vergüenza, silencio, casos judiciales y un pueblo que aplaudía que los había enterrado. Y ahora, rumbo a 2027, el Frente anuncia que volverá a participar. Difícilmente le alcanzará para algún diputado, y eso en el mejor de los escenarios.
Parece que el Chino Flores y compañía no se han dado cuenta aún de la realidad más cruel. Ya solo existen en papel, en un registro electoral que mantiene la ficción de que están vivos. Lo que significa la revolución y el proceso. Algunos quisieran enterrar esa memoria histórica, traicionando los principios elementales. Piensan que van a acabar con la memoria histórica y colectiva. Se equivocan porque este pueblo y este partido y este, precisamente, lo que mantiene viva la llama de la esperanza. En la política real y sobre todo en la memoria del pueblo salvadoreño, perecieron hace años. Hoy no son más que un mal recuerdo, una advertencia histórica de lo que pasa cuando la política es manejada de manera arrogante, corrupta y desconectada de su propia gente, del clamor del pueblo. El FMLN no murió en 2019 cuando perdió la presidencia. Murió desde que traicionó al pueblo salvadoreño y la esperanza que les habían depositado. Lo demás solo ha sido el lento y patético entierro de un cadáver que todavía se mueve por pura inercia. Pero la conclusión es suya. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Cómo le irá para el 2027 al FMLN? Algunos dicen que podría desaparecer como partido. Es una posibilidad. Y algunos otros creen que podría salvarse con un diputado. Deje su comentario. Muchísimas gracias por apoyar siempre el contenido y los videos. Nos vemos. Hasta la próxima.